Bienvenidos a Identidad Abierta, un programa de televisión en YouTube, en Internet, que va a tratar de manera profunda el término identidad, el concepto identitario. Es un concepto y un término que se va a ir imponiendo cada vez más, sin duda alguna. Ya los medios de comunicación masivos lo están inoculando poquito a poco y utilizando este término, ¿no? Identidad, identitario, la identidad. Y en este programa vamos a tratar estos temas. Un programa que lo vamos a hacer ameno, que va a durar entre 15 y 20 minutos, que será quincenal y que tendrá un formato de monólogos en algunas ocasiones y también en otras ocasiones traeremos personas interesantes para tratar aspectos específicos vinculados o relacionados con la identidad de los españoles. ¿Y cómo se construye la identidad? Porque la identidad de una persona al final está relacionada pues, con aspectos que nos llegan a nosotros, a la sociedad, a través de las tradiciones, del folclore, de los vínculos y el arraigo familiar. Al final la identidad representa a un ser humano, a una persona, a un individuo que tiene una serie de rasgos, una serie de actitudes y que sobre todo tiene que ver con su herencia, con su legado. Al fin y al cabo, la identidad, sobre todo, le dice a un ser humano, a una persona, quién es, de dónde viene, cuál es su pasado, a qué tradiciones o folclore pertenece, a qué familia, qué actitudes tiene o debería de tener en función de la educación que ha recibido. Pero hay un aspecto muy importante, aparte de lo que debemos ser en el futuro, en base a nuestra identidad, que en muchas ocasiones no se trata y que yo creo que es especialmente interesante. Porque creo que seguramente se ha oído muchas veces en muchos programas de televisión o en algunas revistas que debemos ser en el futuro. En el futuro debemos ser esto, conseguir lo otro, por nuestra actitud o por nuestra identidad intentemos llegar hasta aquí. Pero ¿qué ocurre cuando la identidad también nos dice lo que no debemos ser en el futuro? Porque claro, los rasgos como españoles, los principales aspectos identitarios de la cultura española, que nosotros entendemos que existe perfectamente, también nos dicen quiénes no debemos ser en el futuro. Porque hay cosas que van absolutamente en contra de nuestros rasgos identitarios y de nuestra actitud, que debemos, por un lado, respeto a nuestros antepasados, pero que además consideramos, y debe de considerarse, que nos puede ayudar mucho para el futuro. Y si hablamos de identidad, realmente, ¿cuántos tipos de identidad hay? ¿Hay identidades verdaderas? ¿Hay identidades falsas? Podemos hablar de la identidad sexual de un ser humano, masculina, femenina, y también podemos hablar de etnias, grupos, incluso también podemos hablar de identidad religiosa, es decir, de aquellos aspectos o aquellos valores sociales que permiten a una serie de personas, a nivel social, valga la redundancia, a tener una identidad colectiva, a tener una identidad propia, ¿no? Cuando se habla también de grupos sociales, de etnias, de clanes, de grupos humanos, anteriormente podríamos hablar en el pasado, en la antigüedad, de tribus, hasta no hace mucho tiempo también en la Hispania prerromana hablábamos de tribus, o hablaban de tribus, eso también pertenece a un tipo de identidad. Todos estos tipos de identidad, algunos pueden ser verdaderamente genuinos y otros no. ¿Qué diferencia a una identidad verdadera de una identidad falsa? Pues precisamente todo lo que estamos hablando hoy. Es decir, que una identidad tenga un montón de rasgos, un montón de valores que tienen que ver precisamente con el legado y con la herencia que viene de atrás. Esa continuidad o ese afán continuista de la identidad permite al individuo saber de dónde viene y, como he dicho antes, saber sobre todo lo que no debe ser en el futuro y dónde no debe ir en el futuro. En ese sentido, interpretar nosotros como españoles qué debe ser nuestra sociedad en el futuro es algo especialmente interesante, donde nosotros pensamos, y en este programa se va a tratar en profundidad, que la identidad, más allá de un concepto antropológico, etnográfico o etnológico,
pensamos que tiene una transferencia política a través de la sociedad española, que está, por supuesto, en plena evolución, en pleno desarrollo, y que puede aportar cosas que nos tienen que ayudar a los españoles a vivir con mejores condiciones de vida en el futuro. No solamente a nosotros, que estamos hoy grabando aquí este programa, sino también a nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos precisamente este legado, esta herencia, que al fin y al cabo se puede tratar como una simple responsabilidad, pero que no deja de ser precisamente la herencia de nuestros padres. Una frase hecha, bonita, muy legendaria o épica, quizá incluso algunos pensaréis que es casi cinematográfica, y sin embargo, para mí es algo sagrado que nos permite avanzar en el futuro. Pero claro, la identidad también se modifica, la identidad también puede ser modificada, se puede corromper, se puede prostituir. Asistimos ahora precisamente a unos cambios sociales en España muy peligrosos, donde nuestra identidad está siendo sustituida, está siendo suplantada. No es cuestión de que nos destruya la identidad, no es cuestión de que nos roben nuestra identidad mediante precisamente actos folclóricos, tradiciones arraigadas en lo más profundo de los municipios, especialmente en los municipios pequeños y las zonas rurales españolas, sino que es sustituido. Es decir, se desplaza una serie de actividades, de representaciones vinculadas con nuestra identidad para implantar otras. Otras que no nos dicen a nosotros cómo tenemos que ser. De hecho, no tenemos nada que ver con ese tipo de actividades, y otras actividades que ponen en peligro precisamente nuestra tradición y saber quiénes somos los españoles. Ese peligro puede venir por la modernidad, esa modernidad arrolladora que está empezando a aparecer por todos sitios, que está muy vinculada a la globalización, a ese mundialismo amenazante de los años 80 y 90, y que ahora, bajo el término o el sinónimo de globalización, con una cara nueva, o mejor dicho, una careta nueva, empieza a poner en peligro nuestra identidad, modernizando absolutamente todo, pero también con esa suplantación, con esa sustitución. Nuestra identidad siempre se ha dicho que está vinculada, lógicamente, a nuestras tradiciones, a nuestro folclore, y siempre se ha planteado que este tipo de manifestaciones etnográficas, culturales, folclóricas, pues son pedantes, son aburridas, y por lo tanto parece como si estuviera justificado que debe ser sustituida toda esa identidad pues por otra identidad más diferente o más moderna. Pero es que lo diferente somos nosotros. Los españoles ya somos diferentes al resto de la humanidad porque tenemos una identidad propia, y no somos los españoles precisamente personas que no tengamos suficientes rasgos, características, personalidades propias en la historia social española como para poder decir que no tenemos argumentos suficientes para poder tener una identidad propia y luchar directamente contra esta suplantación o esta sustitución o este desplazamiento identitario que se está haciendo, por supuesto, y no de manera accidental y de manera casual. No, esto es algo absolutamente premeditado y planificado que viene de atrás. Como consecuencia, y para terminar, simplemente deciros que cada 15 días aparecerá un programa de identidad abierta en Internet para tratar temas en profundidad, estoy convencido que cada vez más y más y más interesantes, que intentaremos tener, por un lado, el máximo rigor científico, pero por otro, intentaremos hacer programas para la gran mayoría de la gente. No queremos hacer un programa aquí donde solamente disfrutemos los que estamos sentados en esta mesa, sino que queremos que un montón de gente empiece a descubrir este nuevo concepto, este nuevo término, que sin duda alguna va a marcar el futuro de los movimientos sociales y políticos del futuro inmediato. Así que os espero a partir del próximo programa en Identidad Abierta para contaros con total actualidad qué tenemos dentro de la cabeza.